Bendiciones a todos allá en casa. Seguimos en casa todavía porque lo del COVID-19 no ha terminado. Por lo tanto, les recomiendo que actúen con prudencia y si sale de casa, use su cubrebocas y lávese las manos con gel las veces necesarias. Pero igual también les sigo recomendando que se cuiden su vida espiritual. No dejen de orar diario, no dejen la lectura de la Biblia, porque eso ha de servir para que estando bajo estas circunstancias su fe no falte y usted ponga en práctica lo que está aprendiendo y lo que dice la Biblia en su forma de vivir hoy en día en casa o en cualquier parte. El tema que les voy a compartir hoy es bienaventurados los misericordiosos o felices los misericordiosos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro a ti para suplicarte que aún estando bajo estas circunstancias, uses mi vida para hacer llegar el mensaje, tu palabra, a tus hijos y a tus hijas que están en casa. Y oro para que esta palabra pueda quedar bien sembrada en sus corazones y dé el fruto que tú esperas recibir de ella. Señor, manifiéstate y permite que los corazones sean tierra fértil para tu Espíritu Santo. Oro para que cada uno de tus hijos tenga su corazón sensible para recibir el alimento espiritual, la palabra, y que cada uno de ellos pueda volverse un hombre, una mujer, un joven, un niño, un adolescente misericordioso, un hombre, una mujer, un adolescente, un joven que ayude a los necesitados, que haga actos de misericordia con la gente que tiene necesidad. Oro a ti, Señor, para que todos podamos hacer lo que tú esperas de cada uno de nosotros, que somos tus hijos. Como tú eres misericordioso, tú quieres que nosotros seamos misericordiosos. Ayúdanos para entenderlo y para aplicarlo en nuestra forma de vida diaria y con nuestros prójimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es bienaventurados los misericordiosos o felices los misericordiosos. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido, y es como una promesa de Dios. En otras palabras, es como si te dijera Dios: yo te prometo que vas a ser bienaventurado o feliz siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Y de acuerdo al título, para ser bendecidos, para ser dichosos o felices, hay que ser misericordiosos. Me he atrevido a decir una y otra vez que el asistir al templo no es una pérdida de tiempo, es como estar invirtiendo tu tiempo, y lo seguiré diciendo las veces que sean necesarias, aunque hoy debido a la pandemia no puedan venir al templo, pero pueden recibir los temas por este medio. No es pérdida de tiempo. Aquí en el templo o por este medio, estando en casa, ustedes reciben temas acerca de cómo debe de ser y hacer las cosas en el trabajo, temas de cómo ser y hacer las cosas en el matrimonio, temas de cómo evitar dañar a otros o salir dañados, tú o usted. Todos los temas se dan con el fin de que hagamos o vivamos de tal forma que seamos bendición para los que nos contratan, para con quien nos casamos y su familia, para con los que nos conozcan, y haciendo lo que dice la Biblia, seamos bienaventurados. Y aunque hoy no nos podamos reunir en el templo para recibir los temas, se los hago llegar por este medio con el objetivo de hacer lo que debamos para ser bienaventurados, y si es necesario corregir algo relacionado con el tema, pues nos tenemos que corregir, porque nadie va a ser bienaventurado si no se corrige o si no aplica la palabra a su forma de vida, porque está escrito: bienaventurados aquellos a los que Dios corrige y en su ley los instruye. Entonces hoy Dios está instruyéndote de acuerdo a su palabra para que seas un hombre o una mujer bienaventurada. Ahora, para ser bienaventurados, tú tienes que leer la palabra todos los días y ponerla en práctica. Dios, hablando con Josué,
antes de que Josué entrara a tomar la tierra prometida, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que para ser felices tenemos que oír la palabra de Dios una y otra vez y ponerla en práctica. Hoy el tema es bienaventurados los misericordiosos. Esta palabra se encuentra unas 50 veces en la concordancia de la Biblia de referencias Thompson. Y el que seamos bienaventurados es el anhelo de Dios. Es lo que Dios quiere. Como cualquier padre que quiere que sus hijos sean felices, que quiere que sus hijos sean dichosos, exitosos, bienaventurados, bendecidos, Dios nos dice lo que debemos de hacer para lograrlo. En otras palabras, diría Dios: te prometo que vas a ser bienaventurado o feliz o dichoso siempre y cuando sigas las instrucciones que te doy por medio de este libro llamado Biblia. El objetivo de este tema, hermanos y hermanas, o quienes nos están escuchando y viendo por este medio, el objetivo de los temas que damos, siempre tiene un objetivo cada tema que damos en este lugar. Y el objetivo de este tema es ser misericordiosos, perdonando a lo mejor a quien no ha hecho méritos para ser perdonado, o ayudando a lo mejor a quien no ha hecho méritos para ser ayudado. La palabra misericordia significa precisamente dar ayuda o amar a quien no lo merece, a quien no ha hecho méritos para merecer ese trato o esa ayuda. Tú te puedes encontrar en la calle con una persona pobre, necesitada, que está pidiendo dinero para darle de comer a su familia, y a lo mejor tú puedas decir: bueno, no ha hecho méritos para que yo le dé para comer y yo ya trabajé bien duro. Bueno, pues no tienes que juzgarlo. Esa persona no ha hecho méritos, es obvio que no los ha hecho. Tú ya los hiciste, por eso tienes bendición y tienes lo necesario, pero de eso que tú tienes, es algo que Dios te dio. Tú tienes que compartirle a ese necesitado y vas a mirar cómo Dios te va a bendecir a ti y te va a ser bienaventurado, porque Dios no es mentiroso. Él dice que si tú eres misericordioso, Dios es misericordioso contigo y Dios te bendice a ti. Vamos a ver Mateo 5, versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, no se trata solo de alcanzar las bienaventuranzas, sino de ser como lo que somos, hijos de Dios. Porque desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador personal, recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios y ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el compromiso de ser misericordiosos. Y eso ya debe ser parte de nosotros, debe de ser una virtud en usted y en mí. Y les recuerdo que las virtudes no se nace con ellas. Estas se adquieren por medio de las enseñanzas que recibimos en casa, en la escuela, por medio de las enseñanzas de la Biblia. Y si nos consideramos hijos de Dios, tiene que ser parte de nuestra forma de vida el ser misericordiosos. Como lo dice la Biblia en el contexto del Evangelio de Lucas, dice que debemos de amar aún a los que no nos aman y hacer bien aún hasta nuestros enemigos. En el capítulo 6, verso 36, dice que debemos de ser sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De acuerdo al contexto, quiere decir que debemos de amar aún a los que no nos aman y hacerlo con hechos, dándoles ropa o comida, regalándoles una despensa, regalándoles una chamarra, unos zapatos, si es lo que ellos necesitan.
Y también debemos de tratarlos con amabilidad y respeto, a pesar de que no lo merezcan. No porque los veamos necesitados, no porque los veamos en la miseria, no porque los veamos o tengan mala apariencia, los tratemos mal, no. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tratar bien a todas las personas, aún a los malos, aún a aquellos que nos atacan, aún a aquellos que nos agreden, aún a aquellos que están en contra del Evangelio, los tenemos que tratar con misericordia, porque Dios los ama. Ellos no lo saben, pero Dios ama a todo el mundo, Dios ama a los pecadores, Dios ama a todos, Dios quiere que todos sean salvos. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser misericordiosos con todos. Eso de ser misericordiosos, ¿con qué se come?, dirán algunos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues la palabra misericordia significa compasión. Es un sentimiento que viene de Dios. Es un sentimiento que adquirimos de Dios y que nos lleva a pensar en las necesidades y dolor que tienen otros y sentirlas como propias. Por lo cual les ayudamos con hechos, porque somos misericordiosos. En otras palabras, misericordia o compasión es dar amor aún a los que no lo merecen, demostrándolo con palabras, pero también con hechos. La misericordia es el sentimiento que nos ayuda a ver las miserias de los demás como propias y nos mueve a realizar obras para aminorar el dolor o cubrir la necesidad de los que tienen necesidad, cualquier necesidad. En la traducción del lenguaje actual, el mismo verso de Mateo, versículo 7, lo dice de esta manera: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. En este tema Dios nos pone como condición para que seamos bienaventurados o bendecidos, o para que Él nos bendiga, nos pone como condición Dios que seamos misericordiosos. Y si somos misericordiosos, Dios será misericordioso con nosotros y nos bendecirá. Ahora, claro, y repito, como lo he dicho otras veces, Dios no es mentiroso. Y lo que Él dice, lo tenemos que obedecer y poner en práctica, porque de esa manera es como Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros. No hay de otra. Queremos que Dios nos dé lo que necesitamos. Debemos de dar a los prójimos lo que necesitan ellos, de acuerdo a lo que tenemos, no a lo que no tenemos. Se los digo para que no cometamos el error de pedir prestado para dar ayuda a otro. Eso no se hace. Se debe de ayudar a quien te pide ayuda de acuerdo a lo que tiene cada quien, aunque sea poquito lo que uno tenga. De eso poquito hay que compartir con el que te pidió o nos pidió ayuda, porque a lo mejor él no tiene nada, pero tú tienes poquito. De eso poquito tú tienes que darle. Nunca tienes que cerrar tu mano para ayudar a alguien que viene a pedirte un taco. Nunca debes de cerrar tu mano para darle ayuda a quien te viene a pedir unos zapatos, a quien te viene a pedir una chamarra, algo con que cubrirse. La Biblia dice que hubo una gran sequía en los tiempos del profeta Elías. Y este profeta, siendo siervo de Dios, fue a pedirle a una viuda que le diera de beber agua y que le diera pan. Pero ella le dijo: ¿pero qué te doy? Yo soy viuda, tengo un hijo y hay una gran sequía y no hay alimentos en ningún lado y solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y eso es lo que íbamos a comer mi hijo y yo. Y después dejarnos morir. El profeta le dijo: no temas, mujer,
no temas, tú hazme de comer a mí, porque Dios ha dicho que la harina ni el aceite escaseará. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, verso 15 a 16, que entonces ella, la viuda, fue e hizo como le dijo Elías. Fue y le preparó un pan, fue y le preparó su comida, le dio agua y comió el profeta Elías. Y ella también comió. Y su hijo también comió, y dice la Biblia que hubo alimentos en su casa durante muchos días. Verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías el profeta. Repito, la viuda fue y preparó comida con lo poquito que tenía. No le dijo voy a ir a pedir prestado, no. Ella tuvo un diálogo con Elías, y en ese diálogo ella le dijo, mira, yo nomás tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y eso es lo que iba yo a preparar para comer yo y mi hijo, y después dejarnos morir, porque la sequía no se ve para cuándo termine. La plaga del COVID no se ve para cuándo termine. Pudo haber dicho, si estuviera en estos días. Y le dio de comer a Elías. Y a partir de ese momento que ella dio de lo poquito que tenía, a lo mejor ella pudo haber considerado al profeta Elías, bueno, ¿y este qué méritos ha hecho para que yo le dé mi comida? Perdón. Pero ella no dijo eso. Ella se puso a preparar el alimento, lo compartió con Elías, y a partir de ese momento no le faltó ni el aceite ni la harina. Y eso lo dijo Dios, como dijo el profeta, así ha dicho el Señor. No te va a faltar harina, ni te va a faltar aceite. Y así dice el Señor, si tú eres misericordioso con los demás, aún das de lo poquito que tú tienes lo compartes con alguna persona, algún necesitado. Dios dice en su palabra que no te va a faltar nada si tú aprendes a ser misericordioso y das de lo poquito que tienes con quien no tiene. No le faltó nada a la viuda y a su hijo conforme a la palabra de Dios. Dice el verso 16, y conforme a la palabra base de este tema, que está en Mateo versículo 7, dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. ¿De quién creen que alcanzamos misericordia? De Dios. De Dios. Y Dios puede usar a otras personas para darnos la ayuda que nosotros necesitemos algún día. Por ahí dice un dicho, hoy por mí, mañana por ti. Y precisamente hoy tú puedes ayudar a una persona teniendo misericordia, y tenlo por seguro que el día de mañana Dios te va a bendecir a ti y puede usar a cualquier persona para bendecirte. Por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos con todos los necesitados y con todos aquellos que se acerquen a ti para pedirte ayuda. Y si se la puedes dar, se la das. Aún si tienes poquito, puedes darles de lo poquito que tienes y nunca te faltará nada, como le dijo Elías a la viuda. Entonces, si queremos ser bienaventurados y somos hijos de Dios, debemos de ser misericordiosos, dando una ayuda económica o material a quien lo necesite y a quien nos pida. Y de acuerdo a lo que tenemos, repito, no a lo que no a lo que no tenemos. ¿Podría usted decir amén ahí donde está en casa? ¿Podría usted decir amén a lo que yo he compartido hasta este momento, de dar ayuda a alguna persona de lo poquito que usted tiene, estando bajo las circunstancias del COVID-19,
Podemos seguir ayudando a la gente con lo poquito que tienes, y si tú ayudas a la gente y eres misericordioso, Dios te va a bendecir y no te va a faltar nada, como no le faltó nada a la viuda. Estos ejemplos quedaron escritos para aumentar tu fe y mi fe, para que no dependamos de las circunstancias, sino que entendamos que dependemos de Dios, y si hacemos lo que Dios dice, Dios nos va a bendecir. Él no es mentiroso. Lo que Él dice con su boca lo cumple con su mano poderosa. Máximo, si tú eres misericordioso, vas a mover el corazón de Dios para bendecirte de una manera extraordinaria. Así es que si quieres ser feliz y bienaventurado, tienes que ser misericordioso. ¿Puede usted decir amén? Yo espero que sí. A veces no se trata de dar cosas materiales, sino de dar un trato amable a los que han tropezado o caído, a los que han fallado una y otra vez, aún a quien ha tratado de dañarnos, aún a los que han rechazado la palabra de Dios, aún a los que no nos aman, aún a los que no nos simpatizan. Así es que no se trata siempre de dar ayuda material, sino un buen trato a las personas. En el verso base dice Jesús que si nosotros somos misericordiosos, en otras palabras, que si nosotros damos palabras que sirvan para calmar el dolor de otra persona, o si damos una ayuda que sirva para cubrir la necesidad de otra persona, Dios será misericordioso con nosotros. Es algo que Dios espera de usted y de mí, que nunca se debe apartar de nosotros el ser misericordiosos. Siempre debemos de serlo, siempre debemos de ser compasivos, nunca debemos de cerrar nuestro corazón y mano para ayudar a quien no lo merece, o para tratar bien a lo mejor a quien consideramos que no lo merece. La gente tiende a tratar mal a los malos, a los que no lo merecen, la gente que no conoce la palabra. Pero usted y yo somos hijos de Dios y tenemos que tratar bien a aquellas personas que el mundo considera que no lo merecen. Dice Dios por medio del libro de Proverbios 3, del 3 al 4, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Repito, atención, hermanos y hermanas, ayúdenme prestándome su oído. Proverbios 3, del 3 al 4, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Puso atención? Porque cuando uno quiere ser feliz y bienaventurado, uno debe de poner atención a las instrucciones que se nos dan, especialmente cuando estamos escuchando la palabra del Señor. En la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, nos confirma que la palabra misericordia significa dar amor a quien no lo merece o aunque no lo merezca. Pero la misericordia es o son acciones de amor y características de los hijos de Dios y de los que quieren ser bienaventurados. Siendo misericordiosos, dice la versión Dios habla hoy, que tendremos el favor y aprecio de Dios y de los hombres. En otras palabras, estaremos bien con Dios y con los prójimos. Y el estar bien con Dios es algo que cualquiera que quiere ser feliz debe de buscar, el estar bien con Él, haciendo lo que a Él le agrada. Y eso es fe, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A lo mejor no lo dije, pero en este tema ya vimos 2 puntos acerca de lo que implica ser misericordiosos. Implica dar ayuda económica o material de acuerdo a lo que tiene cada quien, no a lo que no se tiene. Y la otra, tratar bien a todos con amabilidad, aun a los que han tratado de dañarnos. Haciendo esto es una forma de vencer al mal, haciendo el bien, como lo dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Roma
y de cualquier parte hoy en día. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Un tercer punto acerca de lo que implica ser misericordiosos, Proverbios 14, verso 21. Dice el Señor así en este verso: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es un pecado el menospreciar o considerar menos a algún amigo o hermano o algún hombre o mujer más pobre que uno. En el caso de aquellos que estamos buscando tener la bendición de Dios o ser felices, debemos de ayudar a los pobres económicamente u ofrendándoles alguna despensa y tratándolos con amabilidad, porque así como estamos siendo misericordiosos con los pobres, así será Dios con nosotros. En este punto estamos hablando de ser misericordiosos con los pobres, porque está escrito: mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así como estamos, repito, siendo misericordiosos con los pobres, así será Dios con nosotros, porque así lo dijo Mateo 5, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y en primer libro de Reyes, capítulo 17, del 15 al 16, el profeta Elías le dijo a la viuda: así ha dicho el Señor, la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar, no te va a faltar nada. Y está escrito en Proverbios 3, del 3 al 4. Que si hacemos lo que a Dios le agrada, vamos a hallar buena opinión delante de Dios y delante de los hombres, y Dios nos va a bendecir. O como lo dice en Proverbios 14, 21: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y en otras partes de la Biblia podemos encontrar precisamente que para ser felices tenemos que ser misericordiosos. Un día escuché a un rabino que hablaba acerca del deber de los judíos acerca de ayudar a los pobres. Y este rabino decía en su mensaje que todos los lunes cierto judío daba una ayuda económica a los pobres. Y un lunes, después de estar ayudando a varios pobres, vio que pasó el tiempo y ya habían pasado de las 12 del día y todavía quedaba un judío pobre en la oficina donde les daban la ayuda. Y en ese momento, ese judío que estaba haciendo misericordia con los demás, le dijo a Dios: ya no me mandes más pobres. Y en ese momento que este judío dijo: ya no me mandes más pobres, el pobre que esperaba su turno para recibir la ayuda se fue. Y enseguida que se fue, llegaron los de Hacienda. En lugar de recibir al pobre, repito, el pobre se fue. Y en ese momento llegaron los de Hacienda y le hicieron una auditoría y le encontraron algunas faltas que ameritaron pagar una multa millonaria. Así dijo Dios: sean misericordiosos con los pobres y con todos, y serán bienaventurados. Y Dios los bendecirá y serán felices, porque así lo dijo Dios. Porque así lo dijo el profeta Elías a la viuda que le dio de comer con lo poquito que tenía, y Dios la hizo bienaventurada.
Este judío que no estaba haciendo mal, él ayudaba a la gente todos los lunes, era gente de su país, gente judía, porque esa costumbre tienen ellos y ese deber de ayudarse unos a otros. Y este hombre ayudaba a todos los judíos todos los lunes y les daba cierta cantidad, de acuerdo a lo que él podía dar y de acuerdo a lo que ellos necesitaban también. Pero en esa ocasión, en ese lunes, él dijo: Señor, ya no me mandes más pobres, ya se me está haciendo tarde para empezar a trabajar. Y cuando él dijo eso, el pobre que estaba en su oficina se fue, y en ese momento entraron los de Hacienda, le hicieron la auditoría y tuvo que pagar 1 millonada de pesos. Detrás de cada una de nuestras obras o acciones puede haber bendición o maldición. De acuerdo a cómo sean nuestras obras o acciones para con los demás y para con Dios, puede haber bendición o maldición. ¿Cómo te estás portando tú con los necesitados? Y también a los necesitados, ¿cómo se están portando con la gente que les conoce? En los tiempos del profeta Oseas, el pueblo de Israel se olvidó de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y les dijo Dios por medio del profeta Oseas: hijos de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y en lugar de ser misericordiosos, el pueblo de Israel, en lugar de ser misericordiosos y de vivir de acuerdo a la palabra, le ofrecían sacrificios de animales a Dios. Mentían, robaban, adulteraban, fornicaban, eran idólatras. Y después de practicar todo este tipo de pecados, llegaban al templo queriéndole sacrificar un animalito, ofreciéndoselo en holocausto, que quiere decir en ofrenda quemada. Por eso es que por medio del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, Dios les habló y les dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que los sacrificios de los animales no eran tan importantes como el que ellos obedecieran la palabra de Dios y fueran misericordiosos con los demás, pero entre ellos mismos se engañaban, adulteraban, fornicaban, mentían, se robaban. Como vivía el pueblo de Israel juntos, pues, entre ellos se robaban. En lugar de tener misericordia entre ellos, se engañaban unos a otros, se robaban unos a otros, eran infieles unos con otros, adulteraban. Pero ellos pensaron que ofreciendo sacrificios de animales a Dios ya le iban a agradar, y eso no es lo que agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es que se le obedezca y que seamos misericordiosos. El que seamos misericordiosos era mejor y es mejor para Dios que cualquier sacrificio que le ofrecieran y que le ofrezcamos hoy en día a Dios. En nuestro caso, a lo mejor no ofrecemos sacrificios de animales queriendo agradar a Dios, pero a lo mejor nos esforzamos por hacer bien las cosas en el templo o en la casa o en el trabajo, y no es malo. Pero a lo mejor a veces se nos olvida o se nos puede olvidar el ser misericordiosos con la gente. Se nos puede olvidar el ser misericordiosos aún con los hermanos en la fe o con los familiares no cristianos. Para Dios puede ser más grato el que seamos misericordiosos con la gente o familiares no cristianos
que Él o los servicios que le ofrezcamos en el templo o en casa. Hoy que estamos bajo estas circunstancias. Un cuarto punto acerca de lo que implica ser misericordiosos. Ser misericordioso implica el perdonarnos unos a otros los pecados, así como Dios nos perdona a cada uno. También nosotros debemos de perdonarnos. Algo que no es tan fácil como lo vimos en el tema anterior acerca de la importancia del perdonar a los demás. Es posible que alguien te haya hecho algo que no es tan fácil perdonar, pero lo debemos de hacer como un acto de misericordia. Dar amor a quien no lo merece es dar el perdón a quien a lo mejor lo consideramos que no lo merece. Pero si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de tener y poner en práctica la virtud de ser misericordiosos. Porque así como Dios nos perdonó a nosotros, a lo mejor no lo merecíamos, pues así cada uno de nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Como lo dijo Jesús en la parábola de los dos deudores. En esa parábola se habla de un rey y de dos siervos de él. Pues se llama la parábola de los dos deudores, porque en donde el rey perdonó la deuda a uno de sus siervos. Pero este siervo, después de ser perdonado, se encontró con otro siervo que trabajaba para el mismo rey, y este le debía algún dinero, y al verlo le dijo: o me pagas o te vas a la cárcel. Y el otro le rogaba que le diera un poco de tiempo para pagarle, pero no quiso y lo echó a la cárcel. No tuvo misericordia. Y como alguien fue a decirle al rey lo que había pasado, el rey se indignó y mandó traer al siervo al cual el rey le había perdonado una fortuna. Y él no pudo perdonar a su consiervo o a su amigo de trabajo, no le pudo perdonar una pequeña deuda que tenía con él. Eso indignó al rey de esta parábola y les dijo en Mateo 18, verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta parábola se las compartí en el tema anterior, en donde hablamos acerca de la importancia de perdonar. Pues hoy a ti o a usted que está mirando y oyendo este tema, Dios le está hablando. Si no ha podido perdonar a alguien, tiene que perdonarlo. A lo mejor es si alguien no merece el perdón, pero si Dios a ti te perdonó, tú tienes que perdonar a tu prójimo o a tu prójima. Como dijo Dios: yo tendré misericordia de los que son misericordiosos. En otras palabras, Dios perdonará a los que perdonan, y a los que no perdonan no serán perdonados y sufrirán las consecuencias de su maldad. Mucha gente, por falta de perdón, por no saber perdonar a los demás, guardan rencor, resentimiento, coraje, deseos de venganza, y por eso mismo se enferman físicamente. Y si no perdonan, se les puede meter un demonio, un espíritu maligno que los oprima y que los esté atormentando, metiéndoles pensamientos de coraje, de rencor, de resentimiento, de celos en contra de aquella persona a la cual deben de perdonar. Pues muy importante perdonar como un acto de misericordia. A lo mejor no lo merece la persona, pero tú tienes que perdonar, tienes que ser misericordioso para que Dios sea misericordioso contigo.
En conclusión, acerca de este tema, que podría ampliar y llevarme todo el día si es necesario, pero yo trato de ver los temas y tratar de hacerlos chiquitos, resumirlos para hacerlos llegar a ustedes, y oro para que estos temas pequeños y cortos de 1 hora puedan servir para que ustedes reciban el alimento espiritual y puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para que sean bienaventurados. En conclusión, Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que para ser bienaventurados o felices o bendecidos por Dios, como lo dijo Dios, debemos de ser misericordiosos. Si tú eres misericordioso, no te va a faltar nada, tendrás el favor de Dios siempre y las bendiciones de Dios te van a alcanzar a donde quiera que andes, porque así lo dijo Dios, porque así lo dijo el profeta a la viuda. No te faltará la harina ni te faltará el aceite por haber hecho un acto de misericordia. Repito, así que al ser bienaventurados o felices o bendecidos por Dios, como lo dijo Dios, debemos ser misericordiosos, y eso implica ayudar a los prójimos económicamente o materialmente, dándoles una despensa o ropa o zapatos. Y el ser misericordiosos implica tratar a los demás con amabilidad y respeto, a pesar de que sean malos o actúen como enemigos nuestros o de cada quien. El tercer punto: el ser misericordiosos implica no menospreciar a los pobres y ayudarlos de acuerdo a lo que tenemos, no a lo que no tenemos, aunque sea poquito. Pero si alguien viene a ti, dale de acuerdo a lo que tienes, no a lo que no tienes, y vas a mirar cómo Dios te va a bendecir, como Dios bendijo a la viuda. Un cuarto punto acerca de lo que implica ser misericordiosos: perdonarnos unos a otros. Algo que, repito, podría ser muy difícil por el daño que sufrió quien tiene hoy que perdonar a otra persona. Tienes que perdonarlo. Es por tu bien y es para que Dios te bendiga a ti y seas feliz. Bueno, pues para cualquiera que quiera ser feliz o bendecido por Dios, tiene que ser ¿qué? Misericordioso. Para ser bienaventurado se empieza por reconocer que hemos pecado y a lo mejor tengamos que pedir perdón a Dios porque no hemos sido misericordiosos, y luego le pedimos que de acuerdo a lo que Él dijo nos bendiga como bendijo a la viuda de Sarepta. Yo les puedo decir como lo dijo Dios: misericordiosos o felices serán ustedes, porque Dios así lo ha dicho. Él será misericordioso con los misericordiosos. Él hará felices y bendecirá a los misericordiosos. Así está escrito. Así que yo le animo ahí en casa a que en esta hora, si usted cree y siente que ha fallado en este tema, en el ser misericordioso con alguien, yo le voy a animar a que le pida perdón a Dios, y después de que le pida perdón a Dios, vamos a orar para que Dios se manifieste y lo bendiga y lo haga feliz. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos juntos, yo o los que están en casa y yo, oramos juntos, Señor, reconociendo que algunos hemos fallado en lo relacionado a ser misericordiosos. A veces no hemos tratado con misericordia a los que han pecado, a los que han caído. A veces a lo mejor no hemos tratado con misericordia a los necesitados. A lo mejor hasta algún hermano o alguna hermana, a lo mejor, y es posible que no hayamos sido misericordiosos unos para con otros, aún ya siendo cristianos, Señor. Perdónanos, Señor.
porque creo que hemos fallado en el ser misericordiosos con los demás. Perdónanos, porque a lo mejor no le hemos dado la ayuda que ha necesitado alguien que ha llegado a nuestra casa a pedirnos la ayuda. A lo mejor nos hemos justificado diciendo: es que tengo muy poquito, es que a lo mejor no me alcanza ni para los míos, es que a lo mejor nomás tengo para los míos y no tengo para compartir. Pero mira, Señor, que tú nos has dado un gran ejemplo acerca de la viuda de Sarepta, esta viuda que estuvo viviendo en esa tierra en donde hubo una gran sequía durante los tiempos de Elías, sequía que llegó a afectar tanto que no había ni alimentos, afectar tanto que llegó el momento que Dios habló al profeta Elías y le dijo que fuera a ver a la viuda de Sarepta para que ella le diera de comer. Y esta mujer, a pesar de tener poquito, preparó todo y le dio de comer al profeta Elías. Y el profeta Elías le dijo: así ha dicho Dios, la harina y el aceite no van a escasear. Y no le escasearon. Y así yo lo digo hoy para usted que está en casa, para usted que está escuchando este mensaje: sea misericordioso y ayude a la gente, aunque tenga poquito, aunque estemos pasando por estas circunstancias del COVID-19, aunque la economía en el país se ha estado viendo afectada de una manera impresionante. Nosotros confiamos en Dios, y si usted es misericordioso y a pesar de tener poquito, no cierra la mano para hacer actos de misericordia para con aquellos que lo necesitan, dice el Señor que no va a escasear la bendición en tu casa, que no va a escasear la provisión, porque Dios dice en su palabra que si tú eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo y no te va a faltar nada. Se los declaro porque está escrito y porque Dios así lo dice en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Toma en tus manos a tus hijos y a tus hijas, Señor, y bendíceles y muéveles con tu Espíritu Santo para que cada uno podamos ser misericordiosos, máximo hoy que estamos viviendo bajo estas circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.